Buen día, profe. Espero se encuentre usted muy bien. El día de hoy, 24 de marzo del año 2020, mi compañera Yelena Granados y mi persona Lizanis Tolosa, ambas estudiantes del programa de psicología de la Universidad de la Costa, les estaremos abordando el tema influencia social. A continuación, mi compañera Yelena les hablará del concepto de la temática. ¿Qué es la influencia social? Según nuestros autores Pérez y Mugni, citan que es un fenómeno particular que se ha constituido como elemental a la hora de regir las relaciones entre los grupos e individuos. En la psicología social se ha entendido por influencia social tanto la capacidad de un individuo de modificar el comportamiento de otros sin recurrir a la fuerza, como el cambio de comportamiento que se observa en un individuo cuando interactúa con otro u otros individuos con el grupo en su totalidad. Pero para explicarlo mejor, digamos que los seres humanos, nosotros, vivimos en sociedad, ¿cierto? ¿Qué implica esto? Que nosotros estamos en constante contacto con personas las cuales tienen sus propios pensamientos, comportamientos, intenciones, actitudes, motivaciones, creencias. Dichos estos elementos se transmiten mediante diferentes procesos comunicativos. Según la teoría de la influencia social, esto provoca diferentes cambios en el comportamiento e incluso en la percepción de los demás. También podemos decir que la influencia puede ser dirigida a un fin o simplemente debida a la presión de un grupo. Esto se deriva a que el propio sujeto se considere que se le pide o de lo que directamente le sea comunicado. Además, es muy importante y debemos tener en cuenta que independientemente del resultado, todo proceso de influencia es bidireccional. Bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede cambiar la forma de actuar de otra, pero que la segunda cambie o no provocará a sí mismo una influencia en la primera. Lo mismo se aplica a nivel de grupo e incluso a nivel de sociedad. Algunos factores que afectan el nivel de la influencia son la cohesión grupal, que puede generar presión a la conformidad, el tipo de normas sociales, el tamaño de los grupos o las posiciones y roles, porque los grupos se caracterizan por los roles de los diversos elementos que van a influir entre sí. Las expectativas sobre la conducta propia y ajena o el valor otorgado a la propia opinión y a la de los demás. Hay muchos tipos de influencia, informativa, normativa, del cual les vamos a explicar más adelante. Procesos de influencia social. Cuando Barriga expone los procesos de influencia social, enumera una amplia gama de fenómenos o situaciones que más o menos han estado vinculados al tema de la influencia social. Estas situaciones son situaciones de sugestión, que abarcarían los estudios de la susceptibilidad a la sugestionabilidad y los estudios sobre el contagio de la conducta, es decir, conductual y los trabajos de facilitación social. Tenemos las situaciones de persuasión, producidas por la presentación de una comunicación que conlleva argumentos a favor del punto de vista que defiende la fuente con el objetivo de cambiar las actitudes de los sujetos blancos del mensaje persuasivo. Las situaciones de adoctrinamiento y lavado de cerebro, situaciones de discusión en grupo y toma de decisiones. Otra de las situaciones estudiadas dentro de la influencia social ha sido la situación de obediencia a partir de los experimentos de Milgram, donde presentó las situaciones de conformidad de Ash, que centró en gran parte el interés de los psicólogos sociales. Así se pudo constatar una vez más la amplitud y diversidad del fenómeno que estábamos tratando. Faucius y Moscovici distinguen tres modalidades diferentes de influencia.
Estas son normalización, conformidad e innovación. A continuación, abordaré cada una de ellas. Normalización. Se dice que es el proceso que implica establecer a través de una influencia recíproca entre los miembros que intervienen en un marco de referencia que sirva como criterio a partir del cual se pueden desarrollar las siguientes interacciones en un grupo. Dicho de otra manera, se puede decir también que debido a la presión social o a la repetición de un acto, estas conductas se vuelven normales ante la sociedad. Conformidad. Es un proceso de influencia social que claramente está asociado con la obediencia, ya que ambas se van a considerar frutos de una presión social teniendo como fin el control social. Muchas veces nosotros cambiamos nuestro comportamiento, creencias o aspectos de nuestra vida para estar de acuerdo con otras personas. Esto conlleva, como de cierto modo, una obediencia que va ligado también a una aceptación por cierto grupo. Innovación. En la influencia pueden producir agentes sociales que carecen del prestigio y del poder necesario que en múltiples ocasiones se le atribuye a la mayoría y a la autoridad. En otras palabras, se puede decir también que la innovación es la capacidad que tiene un grupo minoritario de persuadir a la mayoría presentando opiniones coherentes y firmes. Esto favorece el surgimiento de nuevas ideas u opiniones que no provienen necesariamente de los que tienen el poder o jerarquía. Los principios psicológicos responsables de la complacencia. Los psicólogos sociales, al investigar la influencia social, trataban de comprender los procesos, las estrategias y los efectos que empleaban las fuentes de influencia para cambiar los pensamientos, las actitudes, comportamientos de los individuos y los grupos sociales. La reciprocidad. Esta norma hace que una persona sienta la obligación de responder a otra persona con la misma conducta que ha recibido de ella. Es como decir, de la misma manera que tú me trates, yo te trato. Si tú me tratas bien, obviamente yo te voy a tratar bien. Si tú me tratas mal, esperas el mismo trato mal hacia ti. Compromiso y coherencia. Es un deseo casi universal pensar que nuestras actitudes y nuestros comportamientos son consistentes entre sí y se constituyen en el reflejo de nuestra coherencia. Esta norma tiene gran importancia social, ya que se asocia con la confianza, la personalidad, la honradez, la estabilidad y la racionalidad. Las personas somos coherentes, eso se sabe. La falta de coherencia y los cambios de actitud provocan malestar y desconfianza en los demás. Se trata de ser coherente de cara a los demás y de cara a nosotros mismos también. Tratamos de ser congruentes con nuestras actuaciones anteriores y con los compromisos previamente adquiridos. Sanción o comprobación social. Kant dice que a lo largo de la psicología social de la influencia se ha defendido que las fuentes mayoritarias son muy influyentes y se han sostenido que los individuos piensan que la mayoría puede estar en lo cierto. Estos usan las creencias y comportamientos como criterios de comparación respecto a los cuales
las personas establecen su grado de acierto en los puntos mencionados. Simpatía. Los profesionales de la persuasión saben que los emisores simpáticos son mucho más influyentes y eficaces. Para ello, no escatimarán ningún esfuerzo por presentarlos con cualquier atributo o rasgos que resulten simpáticos. Autoridad. El análisis de Milgram demostró el gran poder de la autoridad, demostrando la obediencia según su experimento. Recordemos que Milgram en su experimento reclutó a un sujeto, el cual fue instruido para enseñar pares de palabras al aprendiz, y que en caso de que éste cometiera algún error, el alumno debía ser castigado aplicándole una descarga eléctrica que sería de 15 voltios más potente tras cada error. Escasez. Resulta evidente que el deseo se activa por la carencia. El deseo aumenta por aquellos objetos que son muy deseados y por consiguiente propensos a ser escasos.